Bienvenida o bienvenido a esta inversión en en el mundo de la evaluación educativa, que está cambiando bastante. Siempre pensamos en exámenes, notas, esa tensión final, ¿no? Pero, ¿y si la evaluación fuera otra cosa? Algo más. Una herramienta para construir aprendizajes y no solo, digamos, para ponerle una nota al final. Tenemos aquí un par de estudios recientes y otros apuntes que, la verdad, van justo en esa línea. Vamos a explorar ideas como la retroalimentación, pero la que de verdad sirve para mejorar, ¿eh? Eso que llaman evaluación auténtica, que suena así como importante. Y bueno, en general, ¿qué se está cociendo? ¿Qué hay de nuevo en cómo entendemos si alguien aprende o no? Nuestra misión hoy, pues a ver, desentrañar cómo la evaluación está intentando ir más allá de la nota, convertirse en un motor de aprendizaje. Suena bien, ¿verdad? Pues nada, vamos a meternos en faena. A ver, tradicionalmente la evaluación ha sido un poco como la photo finish, ¿no? Llega al final y ¡zas!, te dice quién ha ganado. Pero lo que nos dicen estas fuentes, como un artículo de García Gámez de 2024, es que hay que cambiar el chip, radicalmente. Proponen ver la evaluación no como el final, sino como parte del entrenamiento, algo continuo, pegado a la enseñanza, ¿sabes? Exacto, y esa es la clave del cambio, creo yo. García Gámez lo plantea como un mecanismo de mejora constante. Piénsalo como si fuera un GPS para el aprendizaje. Le da información útil al estudiante. Vas bien por aquí, ojo con esta curva, pero también al docente, ¿eh? Le chiva qué explicaciones funcionan mejor, qué actividades quizás se quedan cortas. Y le permite pues ajustar la ruta sobre la marcha para llegar a la meta, que son los objetivos de aprendizaje. Es un ciclo que se retroalimenta. Y mencionas la retroalimentación, el feedback. Aquí parece que está el meollo de la cuestión, ¿verdad? Porque no vale solo con sacar el bolirrojo y marcar errores. Claro. Las fuentes insisten mucho en que no vale cualquier comentario. Para que sirva de algo tiene que ser, ¿cómo decirlo?, valiosa. Que aporte. Tiene que ser significativa, sí. Y un punto crucial que resalta la investigación citada por García Gámez es que no puede centrarse solo en los fallos. Debe reconocer también los avances, los puntos fuertes del estudiante. A ver, imagina que solo te dicen lo que haces mal. Uf, desmotivador total. Exacto, es desmotivador. La idea es construir una actitud más positiva hacia el aprendizaje, ¿sabes? Ver los errores como oportunidades para mejorar, no como fracasos. Entiendo. No es un juicio, entonces, es más bien una conversación para seguir adelante. Pero para que esa conversación funcione de verdad, ¿qué características necesita tener esa retroalimentación? Porque todos hemos recibido comentarios que no entendías o llegaban tardísimo. Totalmente. Las fuentes, citando a autores como Cedeño y Moya, listan varias claves. Tiene que ser constante, no solo al final del todo, clara, que se entienda bien lo que te quieren decir, oportuna, que llegue cuando todavía puedes hacer algo al respecto, ¿no? Claro, no un mes después. Exacto. Y pertinente, centrada en lo importante. Y algo muy importante también, tiene que ser fiable y válida. Es decir, justa y que realmente mida lo que se supone que tiene que medir. No vale opinar sin más, ¿eh? También se habla de que sea integral, que no mires solo los conocimientos teóricos, sino también cómo se aplican, las habilidades, incluso las actitudes. Todo esto al final construye confianza en que la evaluación es para ayudar, no para pillar. Vale, entonces, primer gran cambio. Pasar de la evaluación juicio a la evaluación conversación continua, con esa retroalimentación útil. Me queda claro. Pero luego aparece otro concepto que parece central en los textos, la evaluación auténtica. ¿A qué se refiere exactamente? Suena algo menos artificial que un examen tipo test, ¿no? Pues sí, va por ahí. La idea de la evaluación auténtica es, sacarla un poco del laboratorio del aula y conectarla más con la vida real. Como señalan varios investigadores citados en las fuentes, se trata de plantear tareas donde el estudiante tenga que usar lo que sabe y lo que sabe hacer, en situaciones parecidas a las que se encontraría fuera, ¿sabes? En un trabajo o en la sociedad. Piensan resolver un problema real, diseñar un proyecto, defender un caso. Ah, o sea, en lugar de preguntar ¿recuerdas la fórmula X?, le pides usa la fórmula X para resolver este problema práctico que te pongo aquí. Algo así. Exactamente, eso es. Y lo interesante es que, como apunta Muñoz Jaramillo, citado por García Gámez, haciendo esto, la línea entre aprender y evaluar como que se difumina
El estudiante está aprendiendo mientras hace la tarea y esa misma tarea sirve para ver cómo va. No es estudiar para un examen y luego demostrarlo, es demostrarlo mientras lo haces y a la vez sigues aprendiendo. Hombre, eso suena mucho más motivador, ¿no? Si ves que lo que haces tiene una aplicación directa, un sentido más allá de sacar una nota. Ahí está una de sus grandes ventajas, que varios estudios citados confirman. Cuando las tareas tienen ese anclaje en la realidad, el aprendizaje como que cobra más sentido. Y no solo eso, fomenta habilidades súper importantes. La capacidad de transferir lo aprendido a otros contextos y la metacognición. Espera. Metacognición. Esa palabra suena compleja. ¿Qué significa en la práctica? ¿Qué es eso? Piénsalo así, de forma sencilla. Es como si el estudiante se convirtiera en el director de su propia película de aprendizaje. La metacognición es la capacidad de entender cómo funciona tu propia mente al aprender, como el guión, ¿no? Luego, elegir las mejores estrategias para estudiar o resolver un problema, las cámaras, la iluminación, y finalmente ser capaz de evaluar si esas estrategias te están funcionando o si necesitas cambiar algo. Eso sería como el montaje final. Es aprender a aprender, básicamente. Y la evaluación auténtica, al plantear retos complejos, te obliga a pensar sobre cómo los estás abordando. Te fuerza a reflexionar. Entendido. Como desarrollar el manual de instrucciones de tu propio cerebro para aprender. Vale, pillo la idea. Y supongo que aquí el papel del profesor cambia bastante, ¿no? Ya no es solo poner el examen final y corregir. Cambia radicalmente, sí. El docente se convierte más en un diseñador de experiencias de aprendizaje. Tiene que crear esas tareas auténticas, que sean retadoras, pero que se puedan hacer, claro. Y esto es crucial. Comunicar muy bien qué se espera del estudiante. Aquí entran herramientas como las rúbricas que mencionan, las fuentes. Una buena rúbrica es como el mapa del tesoro. Le dice al estudiante qué camino seguir y cómo se va a valorar cada paso para llegar al objetivo. Es una guía clara. Bien. Tenemos entonces la evaluación como diálogo continuo con la retroalimentación y conectada a la realidad, la auténtica. Pero el segundo texto principal, el de Guaramuz Muñoz y su equipo, también de 2024, dice que esto no es algo aislado, ¿verdad? Que es parte de un movimiento más amplio, que los sistemas de evaluación están cambiando por todas partes, empujados por la sociedad, la tecnología. Sí, ese texto amplía la perspectiva. Señala que los sistemas tradicionales, tienen problemas que ya conocemos, como posibles sesgos culturales o darle demasiado peso a la nota final, a la evaluación sumativa, olvidando un poco todo el proceso que hay detrás. Claro. Y describe varias tendencias que intentan superar eso. Una muy importante es buscar una evaluación más holística y centrada en competencias. Holística. ¿Te refieres a mirar al estudiante como un todo, no solo sus conocimientos académicos de una asignatura? Justo eso. Implica valorar no solo lo que sabes, la teoría, sino también lo que sabes hacer con eso, las habilidades, las competencias e incluso cómo eres, actitudes, valores. Se habla mucho ahora de evaluar estas habilidades blandas o soft skills que demanda el mundo actual. Pensamiento crítico, colaboración, creatividad, ya sabes. Sí. Y la evaluación por competencias va muy de la mano. El foco está en demostrar que puedes aplicar lo que sabes en situaciones reales, en contextos. No se trata de recitar la teoría de memoria, sino de usarla para resolver algo. Para esto, claro, hacen falta criterios claros de qué significa hacerlo bien en ese contexto específico. Y esto conecta directamente con lo que hablábamos antes de la evaluación formativa, ¿no? La que se hace durante el proceso para ir viendo cómo va la cosa. Totalmente. La evaluación formativa continua es otra tendencia clave que menciona Guaramuz. Es el motor de esa conversación que decíamos antes. Se hace mientras se aprende, para ir ajustando sobre la marcha. Es como los entrenamientos antes del partido. Sirven para corregir, para mejorar, para probar estrategias. No para decidir si el equipo baja a segunda división al final de la temporada. La idea es usar la evaluación para guiar, no solo para sentenciar al final con una nota. ¿Y la tecnología? ¿Qué papel juega en todo esto? Porque hoy en día parece que está metida en todas partes, para bien o para mal. Juega un papel de facilitador, pero con matices importantes. Por un lado, permite cosas como los portafolios digitales. Ahí los estudiantes pueden recopilar muestras de su trabajo a lo largo del tiempo, mostrando su progreso de forma mucho más rica que con una sola nota final.
Ajá. O facilita gestionar esa retroalimentación continua, que llegue rápido. Pero Guadamud y otros autores también alertan sobre los desafíos, claro. ¿Desafíos como cuáles? Me imagino la privacidad de los datos, por ejemplo, que es un tema. Ese es uno clave, sí. Pero también la equidad. La tecnología puede ayudar a personalizar la evaluación, adaptarla a diferentes ritmos o necesidades, lo que llaman evaluación diferenciada, que es crucial para estudiantes con necesidades educativas especiales, por ejemplo. Claro. Pero si no se gestiona bien, puede aumentar la brecha digital. Quien no tenga acceso fácil a la tecnología o no sepa usarla, se queda atrás. Hay una preocupación ética importante por asegurar que la tecnología se use de forma justa, transparente y sin deshumanizar la educación, ¿sabes? Entiendo. No se trata de sustituir al profesor por un algoritmo, ni mucho menos. Claro, encontrar el equilibrio adecuado. Usar la tecnología como una herramienta más, no como el fin en sí mismo. Y mencionaste antes de pasada la metacognición. ¿Eso también es una tendencia actual en evaluación? Sí, y es quizá una de las más profundas, diría yo. La evaluación metacognitiva y reflexiva. Es ir un paso más allá. No solo evaluar qué sabe el estudiante, sino si sabe cómo aprende él mismo, si es consciente de sus procesos mentales, si puede regular sus propias estrategias de estudio, si sabe identificar cuándo necesita ayuda o cuándo va bien. Se usan herramientas como diarios de aprendizaje, autoevaluaciones donde reflexionan sobre su proceso. La idea es fomentar que el estudiante sea más autónomo, más dueño de su propio aprendizaje. Es como darle el volante de su educación, ¿no? Que no sea solo un pasajero esperando llegar a destino. Esta es una buena imagen, sí. Ayudarle a entender el cuadro de mandos de su propio aprendizaje. Esto fomenta la autonomía, claro, pero también la autoeficacia, la confianza en que puedes aprender y la resiliencia, la capacidad de superar dificultades. Al final, se trata de preparar personas capaces de seguir aprendiendo toda la vida porque entienden cómo hacerlo. Entonces, a ver, recapitulando un poco todo este análisis, estamos viendo un cambio de paradigma potente, ¿no? De la evaluación como una foto fija al final, a verla más bien como una película que acompaña todo el proceso de aprendizaje. Los puntos clave que hemos tocado, esa retroalimentación, que es un diálogo constante, la evaluación auténtica, que conecta con la vida real, la formativa que guía sobre la marcha, el foco en aplicar competencias y esa capacidad de reflexionar sobre cómo aprendemos, pintan un cuadro de una evaluación mucho más rica. Y con un propósito claro, ayudar a crecer, ¿no? Solo a medir. Exactamente. El horizonte que dibujan estas fuentes es el de sistemas de evaluación que sigan siendo rigurosos, que aseguren que se aprenden cosas importantes, pero que a la vez sean más justos, que motiven en lugar de asustar y que realmente impulsen un aprendizaje con sentido, que perdure. No es un camino fácil, claro está, implica cambios importantes en cómo se forman los docentes, en los recursos que hay y hasta en la cultura de los propios centros educativos. El papel del profesorado, adaptando e implementando todo esto en el día a día es absolutamente central. Sin duda. Se trata de preparar a la gente no solo para aprobar exámenes, que también, sino para enfrentarse a un mundo complejo que pide mucho más que simplemente memorizar datos. Y me quedo pensando en algo, para darle una vuelta. Si de verdad conseguimos que la evaluación se viva más como esa conversación para mejorar, como una guía y menos como un juicio final que te etiqueta, ¿cómo podría cambiar eso la confianza de los estudiantes en sí mismos? Su disposición a probar cosas nuevas, a equivocarse y a aprender del error, sabiendo que no es el fin del mundo, sino parte del viaje. Ahí lo dejo, para seguir reflexionando. Hasta la próxima exploración.